onda, amigos? ¿Cómo están? Yo la verdad estoy un poquito deprimida porque acabo de terminar Midnight Gospel y es como, por Jesucristo, mi cocoro. De verdad quiero hablar de esta serie porque me encantó, pero creo que merece un análisis muchísimo más profundo, entonces la estoy guardando para leer y analizar muy bien y hacer un video con muchísimo cuidado. Por el otro lado, este es el aniversario de Florence Nightingale. La mayoría de las personas la conoce por ser una enfermera súper dedicada a su vocación. ¡Hola, enfermera! Pero lo que algunos no saben es que ella también se dedicaba a recolectar datos y de hecho la recolección de datos, la creación de gráficas y todo eso la llevó a concluir que mantener a enfermos en lugares insalubres aumentaba la proporción de muertes. Yo sé que para nosotros eso parece como pero estamos hablando de un mundo en el que cuando una persona les dijo a unos doctores, oigan, ¿saben qué? Tal vez deberían lavarse las manos antes de operar a la gente y así quizá no se les muera tan rápido, lo colgaron por brujería. Pero esto me parece muy relevante porque ahorita, dada la crisis que estamos enfrentando por la pandemia, hay una obsesión súper grande sobre los datos, las matemáticas y las gráficas. Y pues de eso quiero hablar ahora en este video que pudo haber sido un tweet. La obsesión por estos datos matemáticos, por recolectar los datos estadísticos para saber exactamente el número de infectados y muertes por el COVID-19, me parece muy curiosa porque creo que viene de este estigma que nosotros tenemos por las matemáticas. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. O sea, la mayoría de la gente le tenemos miedo a las matemáticas. Creemos que es un mundo como muy difícil, muy complicado. Entonces, la gente que de verdad logra dominar esos campos, la consideramos como pues unas personas súper inteligentes y entonces los números deben ser tomados como algo que nada más se debe leer y se debe creer. Porque pues alguien lo hizo y alguien se tomó la molestia de verdad de entenderlos, hacer las grafiquitas y decir que esto estaba pasando por esto. Y no los juzgo, yo la verdad estudié lo que estudié porque quería alejarme lo más pronto posible que pudiera de las matemáticas. Pero cuando entré al ITAM, el ITAM me dijo, pequeño Yugi. Y pues resulta que me metió así un montón de matemáticas así, pero a golpes, como cuando Yago le mete las galletas al sultán en la película de Aladdin. Así me metieron las matemáticas a mí, así. Pobre cosita fea. Pero al final logré salir de todo eso con grandes herramientas que me permiten hacer un mejor trabajo ahora. Derivo E igual a 0, derivo E igual a 0, derivo E igual a 0. Lo que debo hacer es derivar e igualar a 0. Nah, no es cierto. En realidad era tan mal en mi trabajo pasado que prefería hacer videos de YouTube. No, pero ya en serio. Últimamente las matemáticas, la estadística y la recolección de datos ha tomado muchísima importancia, principalmente en un mundo que cada vez es más tecnológico y necesitamos tener información más rápido y más certera. Pero, el gran problema de los números es que no son nada sin contexto y sin alguien con experiencia que nos diga qué están significando esos números y cómo nos afecta en el mundo real. Por ejemplo, hay un libro que se llama Weapons of Math Destruction, en el que justamente te dicen los posibles sesgos y problemas que hay en torno a los modelos matemáticos que cada vez se están utilizando para tomar decisiones súper, hiper, mega importantes. Por ejemplo, en ese libro te dicen que para pedir un crédito para ir a la universidad en Estados Unidos, ya nadie checa las aplicaciones de ningún estudiante. Todo lo hace un algoritmo. Y pues ese algoritmo lo que hace es acumular un montón de datos y decirles al banco qué tan peligroso es prestarle dinero a esa persona. Ahora, eso parece súper eficiente, parece que es súper objetivo y parece que va a tomar la mejor decisión, ¿no? Pues no. Este algoritmo no toma en cuenta como aplicaciones, calificaciones o desempeño. Tampoco toma en cuenta qué tan pobre es un alumno. Así que tal vez a alguien lo aceptaron en Harvard, pero no tiene los recursos ni los medios suficientes para pagar la universidad. Y el banco, con base en ese algoritmo misterioso, súper objetivo matemático, lo único que va a ver es que es una persona pobre y que probablemente no pueda pagarle después. Así que pues lo único que hacen es cortarle la oportunidad de ir a estudiar y salir de la pobreza.
haven't any money. Y ahora, lo que no nos dicen de todas estas modelos de inteligencia artificial basados en matemáticas y datos duros súper objetivos es que al final uno tiene que irlos llenando poco a poco de información para que su cerebrito de inteligencia artificial, sus numeritos, se vayan entrenando y vayan sacando poco a poco las respuestas que nosotros necesitamos. Pero ¿saben dónde está el problema ahí? Que los humanos somos personas horribles y somos los que les estamos enseñando a esos algoritmos a trabajar. Entonces, por ejemplo, pueden pasar cosas horribles como el bot que hizo Twitter que terminó volviéndose nazi, pero eso puede traer cosas también súper problemáticas, como fue el caso de Google Fotos. Google Fotos era una cosa súper increíble porque te daban la opción de reconocer personas nada más con su cara y así poder obtener cualquier tipo de información de esa persona solamente con una imagen. ¿Se imaginan lo que se podría llegar con eso? Pues Google no llegó muy lejos porque resulta que cuando intentaron reconocer la cara de una persona negra, la asociaron con la foto de un gorila. Si tú eres Patricio, entonces ¿quién es ese? ¿Google Fotos es racista? Pues no, porque es un algoritmo que funciona nada más con datos. Entonces, ¿las personas negras se parecen a gorilas? Pues no, eso es estúpido. Y si piensas eso, eres un racista. No pienses eso, no piensen eso. Y si lo piensas, no te preocupes, me avergüenzo por los dos. El problema real es que quien estuvo alimentando el algoritmo, pasándole datos, pasándole información y haciendo todos los numeritos esenciales para hacer esta arma súper tecnológica, hiper objetiva, este problema ocurrió porque seguramente quienes lo estaban haciendo eran puras personas blancas y a ninguna de ellas se les ocurrió decir como, hey, ¿qué pasaría si metemos información de personas de otras etnias? Tal vez sería un modelo más completo, más complejo y tendría una multiplicidad de cosas en lugar de estar asociando a la gente negra con gorilas. Y ahí está de verdad una de las formas en las que podemos ver cómo los seres humanos, nuestros propios sesgos, nuestras propias tendencias, nuestras propias maneras de pensar pueden afectar la manera en la que nosotros recolectamos los datos y eso a su vez va a afectar de una manera súper intrínseca todos los modelos que estamos utilizando para tomar decisiones importantes. Y la recolección de datos es un tema súper importante, es súper complejo y estamos viendo sus limitaciones en México en este momento gracias a la pandemia. ¡Coronavirus! López-Gatell está haciendo un buen trabajo al menos en tratar de comunicar cómo va la situación. La bronca es que la semana pasada se metieron en un mega lío porque el New York Times y El País sacaron unos artículos donde decían que ellos básicamente tenían otros datos, tenían otra información, tenían otro modelo y pues resultaba que en México había 1,000 millones de personas contagiadas y las cifras de muertes estaban por los cielos y todo era caos y todo se estaba ocultando y el gobierno que miente y demás cosas así. Y pues a mí me causan conflicto esos artículos porque siento que en lugar de sumar a la discusión, en lugar de hacer críticas propositivas, nada más están alimentando el pánico y muchísimas personas los están utilizando como argumentos para decir que todo está mal, que el gobierno miente y pues eso está bien, o sea, el gobierno está mal y seguramente miente. ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Pero en el caso específico de esta gente, siento que es como un morbo, ya, más bien, de esperar que la crisis sea como muchísimo más grande, como que están de verdad esperando en el punto en el que digan, sí, hay 1 millón de personas infectadas en México. Pero siento que nada más es por ser contreras y porque de verdad no creen que a ellos les vaya a pasar nada. Entonces les gusta alimentar estos escenarios apocalípticos nomás para criticar al gobierno sin bases, pero pensando que a ellos y a sus seres queridos no les va a pasar absolutamente nada y ellos van a estar como a raya de la pandemia, como a raya del apocalipsis, diciendo como ya ven, se los dije. Me protejo, o sea, me protejo. Y pues ahí radica lo chafa y tiene que ver muchísimo con nuestro pobre entendimiento de cómo se recolectan los datos y cómo se usa para graficarse y crear modelos. Para empezar, en estos artículos no tenían un modelo definido ni una metodología definida. Basándonos en nuestros propios modelos, concluimos que México está al borde del colapso. Fin. Y por favor, de verdad no tienen que decir que hicieron un modelo matemático para decir que México está al borde del colapso. México siempre está al borde del colapso. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy al borde del colapso. La cosa se pone peor
error cuando intentan criticar el modelo Centinela, el modelo que el gobierno está utilizando para medir y estimar cuáles van a ser los casos de COVID y con base en eso tomar decisiones adecuadas. ¿Es fallido el modelo Centinela? Pues sí, pero la realidad es que ningún modelo de ningún lado del mundo está teniendo resultados así tangibles y fehacientes que les ayuden a concluir cuándo va a empezar a ser el pico de la pandemia y cuándo va a empezar a decaer. En ningún lado del mundo. Principalmente porque el coronavirus es un virus completamente nuevo. Entonces la gente, los epidemiólogos, la gente que está modelando estas cosas, está recibiendo información en vivo, sin saber absolutamente nada del COVID. Estos modelos solo son estimadores, o sea que están planteando escenarios hipotéticos de cómo podría moverse la curva o cómo podría moverse la enfermedad con base en los casos o en la información que están recibiendo día con día. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que la información día con día cambia diametralmente. Hace unos días era buena idea comparar el número de muertes por neumonía típica que tuvimos en 2019 en marzo, abril y mayo con los datos de las muertes de la neumonía típica que ahorita tenemos. Pero ¡oh, sorpresa! Resulta que el coronavirus no nada más te mata de afecciones respiratorias, porque en realidad puede crear coágulos de sangre, lo cual te puede matar por una embolia o por un paro cerebral. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que esas comparaciones de un día a otro ya valieron para dos cosas porque ya no son suficientes. Ahora, si tomamos en cuenta lo difícil que es aquí, al menos en México, en recolectar los datos de defunciones, la cosa se vuelve todavía más complicada. Porque cada estado, al menos en México, recolecta la información de sus defunciones cuando quiere, cómo quiere y cómo puede. Y así se las manda al gobierno federal que dice como, tengo nada, gracias. ¡Vaya! ¡Miren las maravillas de la computación! Maravilla. Beca. O fracaso. Creo que está muy claro lo que dice. Muy claro. Beca. O muy oscuro. Otro problema que tenemos con los datos es justamente el tiempo de incubación que tiene el virus. De hecho, un artículo de la página 538 lo que hizo fue tratar de modelar cómo se iba a manejar la pandemia en diferentes escenarios dependiendo de qué tan cool era un país o qué tan horrible era un país. Entonces había escenarios donde en los países hacían como muchísimas pruebas y casi todos tenían un montón de pruebas, y luego había un país que era medio mediocre y no hacía tantas pruebas, y había un país horrible donde casi no había pruebas. Las primeras conclusiones que sacaron fue que evidentemente ante más tests, más positivos iban a tener, por lógica, porque iban a haber más tests. Pero todos los escenarios tenían un problema, y es que al final todos los datos que ellos recolectaban estaban rezagados 15 días, porque el tiempo de incubación del coronavirus es de 15 días y las personas van hasta que presentan síntomas, y hasta que tienen síntomas les hacen la prueba para ver si tienen coronavirus o no. Así que de antemano ya van atrasados. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? De ahí en fuera las gráficas se movían más o menos de la misma forma. Así que realmente lo único que pudieron concluir en ese artículo fue que hay una relación entre países que realizan muchísimas pruebas y su capacidad institucional para proveer a las personas con servicios de salud eficientes, lo cual también es bastante lógico, pero no nos ayuda ni a entender mejor la pandemia, ni a saber cuántos infectados realmente va a tener un país, ni saber cuándo va a acabar, por ejemplo. Por eso, ante este escenario tan extraño que nos está demostrando de verdad los límites que tienen nuestros modelos matemáticos para predecir algo tan horrible como un nuevo virus que tiene la posibilidad de matar a muchas personas, me molesta que estén utilizando esa incertidumbre nada más para decir como ya ven como el gobierno miente, el gobierno represor, el gobierno malvado, bla 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 bla, porque siento que nada más utilizan eso como un golpeteo. ¿Y saben qué es lo peor? Si te aparece una persona más o menos inteligente como Gatell, él va a saber cómo girar la situación y cambiar la conversación por completo, que fue lo que justamente hizo, porque a sabiendas de que estos artículos no tenían una metodología establecida, no tenían un buen modelo y sabía que no estaban utilizando bien los números para sacar sus conclusiones terroríficas y pesimistas, lo único que dijo fue como, pues ¿saben qué? Esto es un complot y a ver quién me lo prueba que no es así. ¡Es un complot! Y entonces la conversación nuevamente giró ya no en torno a los datos, aunque sí les voy a
recordar que gracias a esta presión, el gobierno se ha sentido verdaderamente obligado a mostrar los datos y las gráficas, y eso ya es bastante útil. Pero el eje de la conversación nuevamente fue como, oh, el gobierno está diciendo que los periodistas están comploteando. ¿Cómo puede decir el gobierno que los periodistas están en contra de él? Y si no hay crítica, entonces no hay libertad. Y si no hay libertad, pues entonces ¿qué rayos? Y pues sí, estoy de acuerdo con eso, pero es que la verdad esos artículos en especial solo son alarmistas. Y lo peor es que no nos están dando la información de cómo se está desarrollando el COVID, cuáles han sido los nuevos descubrimientos que han tenido. Por ejemplo, el día de hoy aprendí que a pesar de que tú te contagias de COVID y no tienes síntomas, eres un paciente asintomático, aún así puedes perder el 30% de tu capacidad pulmonar. Así que aunque no te mató ni te puso en ventiladores ni nada por el estilo, ahora tienes la capacidad pulmonar de un fumador de 50 años. Esa es la información importante que deberían estar dándonos día con día, especialmente porque mientras no haya una vacuna y mientras no haya una cura, la única manera de verdad cuidarnos es con el distanciamiento social. Pero no, en lugar de eso, nosotros estamos tratando de dudar de los datos, de los números, de las cosas, como si eso fuera suficiente, como si eso obligaría al gobierno a empujar por más cosas que hacer. ¡Empujen! Pero es que pues no hay nada más que hacer porque nadie en el mundo tiene la respuesta. Y sí, hay países que lo están manejando un poco mejor que otros. Hay países que se pusieron las pilas muchísimo antes. Hay países que tienen mejores sistemas de salud. Hay países que tienen mejores herramientas en general y que ya les están permitiendo ir abriendo poco a poco sus economías. Estoy de acuerdo. Pero eso no lo hicieron porque tenían el número exacto de infectados de coronavirus y sabían exactamente cuándo iba a ser el pico y cuándo iba a empezar a descender, porque tienen los datos más duros del mundo y los más objetivos. Lo hicieron porque desde hace años tienen buenos sistemas de salud, buenas instituciones, buenos servicios, la gente puede acceder a un hospital con facilidad y hubo campañas efectivas de distanciamiento social. De nada nos sirve estarnos peleando por las matemáticas, porque las matemáticas por sí solas no funcionan para absolutamente nada. Lo sabía. Necesitamos contextos, necesitamos información, necesitamos que gente experta nos lea y nos diga qué es lo que necesitamos hacer. Y pues resulta que en ese aspecto Gatell está haciendo un buen trabajo porque te está diciendo que te quedes en tu casa. Así haya 4 millones de infectados o 4 personas infectadas, la única solución que nosotros tenemos para evitar contagiarnos de un virus que no existía en septiembre pasado es quedarnos en nuestra casa si podemos y tratar de evitar y bajar al mínimo nuestras interacciones sociales. Y ahí te lo están diciendo claramente, te están diciendo que si no haces eso los sistemas de salud van a colapsar, no va a haber morgues suficientes para cuidar a la gente que muera, no va a haber camas suficientes para cuidar a los enfermos graves. Todo eso que escuchan de aplanar la curva, del pico, del no pico, del deceso y demás, no te están diciendo porque ya hay un número exacto con el cual se debe uno quedar para siempre, porque ese es el número de infectados y ese es el número de muertos y ya. Lo que te están diciendo es que lo único que quieren es tratar de no saturar los servicios de salud para que puedan ofrecerle al mayor número de gente posible pues servicios de salud eficaz y eficiente para que se curen del COVID. Y pues ya, o sea, lo que me parece fascinante es que estamos viendo en 2020, cuando estamos todos obsesionados por datos y números, que los datos y los números no tienen la respuesta para todo. Y de verdad estamos entrando a una época muy rara. No sé cómo va a ser el mundo post pandemia. ¡Lo logramos, Patricio! ¡Salvamos la ciudad! Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de este tema? A mí la verdad se me hace algo muy complejo, muy interesante y también muy importante. Me gusta pensar que las matemáticas y los números no lo son todo y que todavía necesitan nuestro cerebro humano para darle sentido. Pero ¿ustedes qué piensan? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Si les gusta este video, pues denle like, pongan la campanita, compártanlo, suscríbanse, por favor. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por apoyarme, por estar viendo estos videos. De verdad significa muchísimo, pero muchísimo para mí. Si me necesitan, me encuentran en redes sociales como Beca Salas. Ahí estoy para lo que se les ofrezca. Y pues nos vemos en el siguiente video.